Antártida y Atlántico Sur, alrededor, yo lo conté en la previa, de este buque, el buque Midhow, que la semana pasada pasó por aguas territoriales argentinas sin notificar, como deben, al Estado argentino. Sobre esto queremos hablar porque recién el lunes la Cancillería hizo notarse después del triunfo de la Escaloneta. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido a la mañana de Punto Uno Stream. Lisandro Vives aquí. Hola, Guillermo. ¿Nos escuchás? Bueno, estamos en comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan bien ustedes? Yo los recibo un poquito. Ahí se está, me parece que tenemos un poquito de delay, se va a estar, esperemos, ordenando la comunicación con Guillermo Carmona, exsecretario de Malvinas. ¿Me escuchás ahí mejor un poquitito? No. Bueno, quieren que mientras reorganizamos la comunicación, si no de última vamos por llamada. Ahí está, Guille, ¿nos escuchás un poco mejor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, todo muy bien, todo muy bien. Recién no podía salir por la computadora, así que estoy con el teléfono en este momento. Disculpen la Brillante, eso desprolijidad. demuestra un buen manejo de las telecomunicaciones y capaz de resolver. Hay mucha gente que se asusta a veces y dice, ¿qué hago? Bienvenido, Guillermo Carmona, a la mañana de Punto Uno Stream. Estábamos contando alrededor de este patrullero inglés que estuvo la semana pasada navegando por aguas territoriales argentinas, el HMS Medway, para ser preciso, y que nos gustaría que nos expliques por qué esto constituyó una ilegalidad y cuál fue la respuesta para nosotros tardía del gobierno argentino. Bueno, déjenme antes que nada celebrar con ustedes lo que está pasando en la Argentina con este Mundial de Fútbol, con la selección, con esta selección malvinera que nos está llenando de alegría. Pero bueno, en ese contexto de alegría, de felicidad popular que estamos viviendo, sin lugar a dudas, siguen pasando cosas en la política, en la geopolítica, y este episodio que vos relatás es un episodio que pinta de cuerpo entero tanto al colonialismo británico como al servilismo que tiene el gobierno de Milei sobre esta eh, permanente provocación británica, colonial británica. El Medway es un buque patrullero, un buque militar patrullero, que opera en aguas argentinas ilegalmente ocupadas por Gran Bretaña, desde Malvinas. Tiene incursiones también en las Islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur. Actúa como apoyo en algunos momentos a la campaña antártica británica. Y podemos afirmar que es un dispositivo militar de la ocupación británica de Malvinas. Es un buque, para decirlo de una manera que todos lo podamos entender, es un buque que los británicos utilizan para evitar que los barcos argentinos incursionen en las aguas que los británicos usurpan. Esa es la importancia que tiene este buque Medway. Entre el 2 y el 4 de julio, digo entre el 2 y el 4 porque la información oficial que ha dado la Argentina es sumamente insuficiente, deficiente, pero en esa fecha este buque no solamente estuvo circulando ilegalmente por las aguas argentinas que usurpa Gran Bretaña en Malvinas, sino que además transitó por aguas argentinas que no están bajo la usurpación británica, por mar territorial argentino, camino a el puerto chileno de Puerto Arenas. de Punta, perdón,
Suelo confundir Punta Arenas, iba a decir Puerto Montt, pero es Punta Arenas. Y ese tránsito se realiza violándose tanto la Convención del Mar, que es la que regula lo que se denomina el paso inocente de buques, es la posibilidad de que los buques de banderas de otros países pasen por el mar territorial, siempre y cuando lo hagan de manera, primero, avisada, segundo, no constituyendo una amenaza y en un curso permanente, es decir, sin detenerse. No solamente violó esa disposición de la Convención del Mar, sino también lo que se conoce como Declaración Conjunta del 15 de febrero de 1990, una declaración por la cual Gran Bretaña se comprometió con la Argentina a dar aviso siguiendo un protocolo claramente establecido cada vez que sus embarcaciones incursionaran en el mar argentino o cada vez que Gran Bretaña realizara ejercicios militares u otras operaciones militares en Malvinas. Así que es un hecho sumamente grave. A la gravedad del hecho se le suma la gravedad de que la Cancillería argentina pasaron varios días sin que se supiera si había protestado o no por este acto ilegal. Resulta grave también, yo diría, además de inoportuno, oportunista, el hecho de que en medio del resultado del triunfo argentino, de la selección argentina sobre Gran Bretaña, la Cancillería sacara un comunicado avisando que había protestado por el hecho 1 o 2 días antes. Es decir, pasaron más de 10 días sin protesta, la Cancillería no hace pública la protesta y recién lo hace con un marcado oportunismo. Yo la verdad que en los largos años que sigo la política exterior nunca vi una acción diplomática de semejante grado oportunista, de oportunismo. Publican esto en el medio del festejo del partido. Uno se pregunta qué hubiera pasado si la Argentina no ganaba el partido, ¿no? No hubieran publicado seguramente esta protesta. Guillermo, realmente es muy grave. Sí. Guillermo, te hago una pregunta alrededor de esto. Guillermo Carmona, exsecretario de Malvinas. Aparte de los medios diplomáticos y la denuncia, cuando la Armada reconoce por sus radares, o las Fuerzas Armadas reconoce el paso de este patrullero, tampoco hay una respuesta, por lo menos, no sé, en información, de los medios de disuasión argentinos, por lo menos hacer volar algún avión, sobre todo porque ahora en lo que tenemos en la base de Ushuaia, de parte del teniente general Carlos Presti, como que el temperamento fue que no haya temperamento. Totalmente. Es muy correcto lo que afirmás. Primero, Argentina tiene la tecnología necesaria para identificar los tránsitos marítimos. Todo tránsito marítimo es registrado. Especialmente se sigue con atención los tránsitos militares. Para eso, se pusieron los radares, de hecho. Sí, y durante nuestra gestión se creó el Comando Conjunto Marítimo, que es un organismo que hace el seguimiento de todo lo que pasa en el Atlántico Sur, en el Atlántico Sur Occidental. La Prefectura Naval también tiene un sistema de seguimiento muy moderno, sofisticado. Así que el gobierno argentino no pudo no enterarse de este tránsito. Segundo, ¿cómo debe actuar la Argentina frente a estos hechos? Justamente, como vos decís, de manera disuasiva. Hay protocolos internacionales para advertir sobre un tránsito que pueda considerarse no ajustado a la normativa internacional, y resulta evidente que las Fuerzas Armadas argentinas no actuaron en ese sentido. Es una responsabilidad directa del ministro Presti, sin lugar a dudas. Aunque sea le mandábamos a los Pampas que los rayen un poco.
Sí, pero además yo te digo, hay comunicaciones electrónicas, ni siquiera, por supuesto que deberían movilizar este, aeronaves, hay aeronaves de observación, hay embarcaciones que la Argentina puede movilizar. Siempre se trata de evitar un roce militar, ¿no? Y movilizar esos instrumentos puede representar algún riesgo de generar una fricción militar. Pero existen los instrumentos electrónicos para comunicar a ese barco que está transitando ilegalmente por aguas argentinas, ¿no? Y eso no hay ninguna constancia de que lo hayan utilizado. Te llevo otra cuestión alrededor de esto, digo, porque la presencia militar británica en las islas, digo, tiene pasajes y tiene episodios como estos vinculado a un patrullero oceánico, pero sobre todo tiene que ver con la explotación ilegal de recursos. Siempre se habló del tema del calamar, que era una de las cuestiones principales de la pesca del calamar en aguas territoriales argentinas ocupadas, pero a todo esto, en los últimos años, lo que se acrecentó es la explotación offshore con empresas británicas e israelíes, digo, con este proyecto que se llama León Marino, Sea Lion, que bueno, los ocupantes dan concesiones para la explotación de recursos. ¿Cómo esto se llega? ¿Hay una presión de la Cancillería alrededor de esto? ¿O lo que tiene que ver con el pacto, o todavía estamos, si se quiere, bajo la lógica del pacto Duncan-Foradori, que yo sé que estuvo derogado en su momento, digo, porque lo derogó Santiago Cafiero como canciller, pero en esta lógica de aislemos la disputa y hablemos de otras cuestiones que tienen que ver con la explotación de los recursos en Malvinas? Mira, en primer lugar, hay una consideración general que quiero hacer. Desde que asumió Milei, se incrementaron muy significativamente las provocaciones británicas, sobre todo a partir de lo que en diplomacia diplomacia, en derecho internacional, se califica como acciones o actos unilaterales que están prohibidos por el derecho internacional. Esto es notorio. Desde que asumió Milei, los británicos avanzaron con la militarización, con la construcción de infraestructura portuaria, avanzaron con la modernización militar, avanzaron con acciones vinculadas con la explotación de hidrocarburos y avanzaron con todo lo relativo a al incremento de la pesca ilegal que autorizan ilegalmente desde Malvinas los británicos. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué los británicos avanzan? Los británicos utilizan de algún modo como globo de ensayo cada una de estas provocaciones para ver hasta qué punto el gobierno argentino reacciona. Cuando el gobierno argentino reacciona, los británicos responden muy automáticamente a la reacción argentina. La falta de reacción del gobierno de Milei es lo que habilita a los británicos a seguir con su plan colonial, que es un plan no solamente sobre Malvinas, sobre Georgia y sobre el Sandwich del Sur, sino que es un plan sobre el Atlántico Sur y la Antártida. Entonces, esto es una constante. El hecho más grave, hecho me refiero, es decir, acontecimiento más grave, desde que asumió Milei, es el avance aceleradísimo de las acciones que tienden a la extracción, a la explotación de hidrocarburos en Malvinas. Ya en nuestra gestión, los británicos sufrieron un revés muy importante, que fue la sanción a la empresa Navitas. Anteriormente había sido sancionada Rockhopper, la otra empresa británica. Navitas es la empresa israelí a la que vos hacías referencia, y esta situación ha sido muy notorio que tras las sanciones que le impuso la Cancillería y la Secretaría, sobre todo la Secretaría de Energía, con intervención de la Cancillería, nuestra gestión no ha tenido continuidad en gestiones por parte del gobierno de Milei. Milei, yo ya perdí la cuenta de la cantidad de veces que ha ido a Israel. Nunca planteó en Israel
esta situación, nunca presionó al gobierno de Israel, que es un gobierno con el que además Milei nos ha alineado automáticamente, nunca pidió un gesto a cambio de que esta empresa israelí se retirara allí. Es una empresa israelí privada, pero que tiene fuertísimos vínculos con el gobierno israelí. Es una empresa que tiene concesiones en el mar Mediterráneo, otorgadas por el gobierno de israelí. Israel tiene palancas para hacer que esta empresa se retire de Malvinas. Sin embargo, Milei no ha hecho nada al respecto. El proyecto ha seguido avanzando y ya está anunciado que el año próximo comenzaría la extracción, es decir, la explotación de petróleo, porque ya finalizaron la etapa de exploración. Así que es muy grave lo que está pasando. Yo te diría que es un punto de quiebre en la cuestión Malvinas, estos avances británicos. La inactividad del gobierno de Milei, la aquiescencia respecto de estos actos ilegales es un hecho gravísimo. Y una última consideración al respecto. Es fundamental tener en cuenta la amenaza ambiental que representa para la Argentina y para el mundo esa explotación hidrocarburífera en Malvinas sin ningún control internacional y con más que débiles controles, entre comillas, controles de las ilegítimas autoridades isleñas, que no tienen la capacidad para controlar las medidas necesarias para que no se produzcan derrames. Ya hay empresas británicas que han provocado graves hechos ambientales, muy graves hechos ambientales en otras partes del mundo, y el riesgo de un derrame no es solamente sobre las Islas Malvinas, es sobre las costas de la Argentina continental e incluso sobre los mares y costas de la Antártida. Así que es realmente muy grave desde el punto de vista ambiental. Yo te decía, estos son hechos. Guillermo, te hago alrededor la última, porque esto obviamente lo de la explotación de los recursos naturales es una de las cuestiones centrales hacia el futuro. También es una cuestión central, Leo, ante la revisión de lo que va a tener en el año 2048 el Tratado Antártico y lo que es la disputa sobre, que está pasando a nivel geopolítico, sobre todo en el Ártico, sobre la explotación de un continente donde hay múltiples reclamos, el reclamo argentino, el chileno y el británico, todos superpuestos, y todos al final, de acá a 10, 20, 30 años, tal vez estemos en esta carrera, ¿no? Yo te diría que el problema no es de cara al 2048-2049, el problema es hoy. Hoy ya hay fuertísimas tensiones en el sistema del Tratado Antártico. Coincido con vos que van a crecer las tensiones en función del interés de algunos países de explotar los recursos antárticos, pero la disputa geopolítica se está produciendo hoy mismo. Es muy importante esto tenerlo en cuenta. Hago un aporte ahí también conceptual para que en esto que vos expresabas y que responde a una inquietud muy fuerte que existe. El Tratado Antártico no tiene fecha de finalización, tampoco tiene fecha de finalización el protocolo ambiental, conocido como Protocolo de Madrid del Tratado Antártico. Lo que sí se establece es que cuando se cumplan 50 años del Protocolo de Madrid, esto que ocurre en el 2048, allí los países van a poder pedir su revisión, la revisión de la prohibición en relación con la limitación de explotación de recursos naturales, ¿no? Cosa que hoy requeriría un consenso total que no de ninguna manera se produciría en este momento. Esa disputa para la posibilidad de que se modifique el criterio de limitación de la explotación de recursos naturales en la Antártida, esa disputa se está dando desde hoy. Cuando Estados Unidos busca hacer pie en Ushuaia, en la base naval de la Argentina en Ushuaia, está pensando en eso, está pensando no solamente en las campañas científicas, está pensando en inmiscuirse en actividades que le reporten a Estados Unidos
recursos naturales. Y es una situación que hay otras potencias a nivel mundial también que hay indicios de que la están buscando, ¿no? Así que es una disputa que hoy tenemos que dar los argentinos en función de la reafirmación de nuestra soberanía sobre el sector antártico argentino. Guillermo Carmona, ex secretario de Malvinas, Antártidas y Atlántico Sur, hablando de la explotación ilegal que Inglaterra, a través de las Malvinas, de la población implantada en las Malvinas, realiza de recursos estratégicos para el futuro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de Punto Uno Stream, Guillermo. Gracias a ustedes, un saludo, que estén muy bien. Cambiamos de aire.